Buenos días a todos, buenas tardes. Soy Francisco, utilizo el pronombre él y voy a moderar esta sesión. Voy a llevar el tiempo y también díganme si Je vais necesitan algo. Y también le pueden preguntar a Rain Willow si tienen alguna pregunta técnica. Vamos a estar grabando la sesión para que los participantes puedan leer la información si quieren hacerlo más adelante. Si no se sienten cómodos o cómodas, pueden apagar la cámara. Bueno, comenzamos entonces con Yael Armangou de la Universidad de Toulouse, de Francia, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Jean Jouvet de Francia y también busca analizar la perspectiva de la vida trans en la comunidad. El título de la presentación es Entre la crítica a las instituciones y las perspectivas de empoderamiento. El uso de grupos de Facebook exclusivos para personas trans como herramienta intracomunitaria. Antes de comenzar, Yael, me gustaría aclarar, como vieron en la última sesión, necesitamos que hablen lo más lento posible, realmente, para que los intérpretes y las intérpretes puedan hacer el trabajo correctamente. Y también tienen 15 minutos y les aviso 5 minutos antes de que se les termine el tiempo. Puedes empezar. Muchas gracias. A ver si así se ve. Entonces, hoy en mi presentación voy a hablar sobre la animación en la vida trans, entonces, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2020. Entonces, la introducción será muy rápidamente lo que vemos en Internet y luego voy a mostrar mis presentaciones centradas sobre todo sobre el apoyo institucional y el apoyo emocional. Es sobre una rápida discusión. Antes de empezar, una breve textualización. En mi trabajo se sitúa en Francia, en el contexto en el marco trans en Francia. En 1978 se implementó el protocolo trans y hubo que definir las diferentes fases temporarias en Francia y que constituía un verdadero problema en Francia. Después, el trayectoria trans en Francia, voy al cisgénero, los estudios transexuales que adaptan un enfoque céntrico y que va a individualizarse en la carrera de la elección de sexo, pero en este sentido hay rechazo de los cuidados gratis en la salud francesa. Entonces, la primera posibilidad, frente a estas dificultades, las personas trans tienen diferentes recursos para compartir la información y acceder, y al mismo tiempo, en tiempo real, creando comunidades. Entonces, el modelo propuesto por Cutrona del Sur, pienso que estas comunidades durante el tiempo emocional, institucional, STEAM related y el soporte tangible. La importancia de las comunidades en línea en Francia, vamos a buscar la responsabilización, el empoderamiento, el aislamiento social y mejorar la esperanza. Entonces, los resultados, vamos a ver la interacción en línea y particularmente en Francia, donde el tema está muy poco abordado. Antes de la llegada de esto, se hacía a través de conversaciones en las grandes ciudades.
Entonces, la llegada de los primeros intercambios mediáticos con accesos directos a los espacios por y para las comunidades sexuales. En Francia, las primeras comunidades en línea se formaron en los años 80. Algunos servidores estaban administrados por, por la Asociación Parisina de Trans. Esto tenía un acceso privado y permitía poder en tiempo real entrar y organizar encuentros. Por desgracia, no quedaron rastros sobre estos intercambios y no hay ningún trabajo en Francia sobre la historia de estos comienzos. Entonces, está todo en vista. Eran considerados héroes sexuales, entonces por eso no quisieron dejar rastros, pero también nos informan sobre otras cosas, sobre las herramientas para encuentros sexuales que están en Francia desde la sociabilización de las personas trans. Las primeras apariciones sexistas. Hay que saber que los espacios en línea francófona en trans vienen de las comunidades anglófonas. Por eso las primeras comunidades aparecieron en las comunidades anglófonas cuyas dinámicas estaban administradas desde Reino Unido. Pero las mujeres siempre estaban borradas y eliminadas. Entonces, hay referencias en las diapositivas sobre estas personas. A la izquierda, Anne Smith, que en 1994 lanzó la comunidad de gazebo, que se volvió como un recurso de información sobre las personas implicadas. Era muy popular y no existía otra competencia como ella. Luego tenemos a Melanie Phillips en 1994, luego del primer blog de la trayectoria trans, seguida por Anne Laurence en 1996. Entonces todos los blogs siguieron aumentando, juntando a todas las principales para acceder a la información y los estados de las trayectorias trans. Aquí tuvimos los primeros foros trans muy avanzados, con un acceso a la información para todos y todas, y luego se empezaron los usos mediáticos y seguimos con los blogs. Finalmente, la utilización de web por la comunidad trans a través de estas diferentes plataformas y formatos forma un léxico técnico. Se puede llegar a una comunidad real. Estos espacios en línea están profundamente alineados a las trayectorias trans y no, es por estas razones que los trans deben tener un interés a estos espacios, como las prácticas caracterizadas, qué es lo que nos enseñan a las personas implicadas, de las personas implicadas. Entonces, la información que traje es una información principalmente sobre los protocolos médicos y más precisamente sobre las adaptaciones alternativas. Hay dos objetivos clásicos. Primero, la circulación de información sobre los profesionales y el saber profesional. La circulación de información de salud tiene dos alcances: identificar los aliados y las referencias. La investigación utiliza todo el mismo formato: la especialidad medical y el objetivo de la consulta. El elemento de soporte técnico puede ser individual y colectivo frente a la administración médica. La prevención individual pasa por analizar, mientras que la prevención colectiva pasa más que nada por la trazabilidad
Esto permite un acceso fácil de las identidades y los deseos de cada uno, evitando los hospitales franceses médicos. La circulación es una herramienta colectiva que está a cargo de dispositivos completos. Efectivamente, si sabemos dónde ir, si esto se transforma regularmente en una realidad de inserción donde ciertos cuidados y técnicos de las comunidades trans insisten sobre la parte jurídica. Los intercambios relativos a las personas trans piensan en sus cuidados en función de la práctica, más que los intereses en un protocolo. Estos van a poder desviarse y adaptar en función de sus necesidades lo más posible la administración médica. Como soporte institucional permite finalmente una protección comunitaria y terapéutica para toda la colectividad trans. Siguiendo la circulación de la información pasa también como parte médica. Hay que ver los recursos de difícil acceso antes de construir la jerarquía del saber, antes de desarrollar Por ejemplo, vamos a ir en una crisis, vamos a ajustar estos tiempos y también vamos a desarrollar saberes que vamos a poder retransmitir de otra forma. En el segundo eje, mis observaciones se basan en la centralidad del apoyo emocional en los intercambios de los grupos. Se distinguen por publicaciones que son bastante largas y que tienen una forma particular y un carácter urgente. Vemos las palabras urgente, ayuda, suicidio incluso. Me parece que las temáticas más importantes están ligadas directamente a lo sentimental y a lo que los usuarios utilizan, particularmente por parte de las instituciones que sean educativas o médicas. En otros términos, veo cuáles son las fuentes principales del apoyo emocional que se identifican de forma tradicional en la literatura, es decir, en realidad, las principales causas que necesitan apoyo expresadas por las personas trans, y cómo este apoyo se realiza desde el punto de vista comunitario. Desde el punto de vista sentimental, que son inherentes a las personas trans, las personas T44 pueden ver de forma más claramente y ser cuáles son los problemas sociales y médicos. Se tratan de las temáticas y la realidad del apoyo emocional y al mismo tiempo métodos que se aplican por parte de los usuarios y de los grupos para responder a estas necesidades específicas. En otros términos, perdón, que tiene 4 minutos. Mis resultados se basan en la necesidad de ver entre las personas y ver científicamente a favor de hacer un acompañamiento a las personas trans por parte de y para las personas trans. En Facebook y en Internet en general son medios intracomunitarios que realizan cosas entre todos para realizar elementos juntos. Por ejemplo, la creación de herramientas para espacios de negociación, por ejemplo, la centralidad de las cuestiones sentimentales, la circulación de saber, construir jerarquías y ayuda mutua entre la circulación de, por ejemplo, dineros, objetos, servicios, etc. Por todas estas prácticas, las personas trans definen las instituciones y la formulación de resistencias que favorecen el empoderamiento. De forma, hay que hacer intercambios para subrayar de otra forma lo que realizan las personas trans y sobre todo los malos funcionamientos de los dispositivos actuales. Lo que está claro
de la población trans son lo que esperamos de los resultados. Estos tienen que ser eficientes para y por las personas trans y realizar esfuerzos con respecto a esto. Bueno, para terminar, incluso si estos espacios a veces son seguros, no están exentos de toda forma de discriminación. Por ejemplo, el comportamiento comportamientos normativos, sexistas, racistas, son políticas de identidad. La continuidad de mi trabajo es ver cómo la discriminación intracomunitaria y los efectos sobre las personas trans observadas en el terreno. Si las personas trans en mayoría pueden defenderse contra este tipo de cosas desde el punto de vista humanitario y social. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Yael. You stayed well within time. Something I forgot to ask at the beginning is we are asking all presenters if they are okay with Muchas gracias por la presentación. your presentation discussed on social media. Les preguntamos a los presentadores si estaba bien It's okay with that, right? que se publicaran las presentaciones o que se hablara de ellas en las redes sociales. Ah, ya él dijiste que sí. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a Theodore Davenport, que también nos dio su aprobación para las redes sociales. Lo presento. Es estudiante de doctorado en la Universidad de Washington. Es un académico en transgeografía y también trabaja sobre las conversaciones entre estudios transhumanísticos, sociojurídicos y también la ética del cuidado. Su presentación se llama Geografías trans del cuidado, normatividad, contradicciones e interseccionalidad. Theodore, te damos la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me ven y ven la pantalla y me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, realmente estoy muy contento de estar compartiendo esta presentación con ustedes en el día de hoy. Normatividad y contradicciones en las éticas del cuidado trans. Esta es parte de mi trabajo de maestría en la Universidad de Washington. La narrativa más común que escucho en la comunidad trans es algo así. Estas personas trans muchas veces son olvidadas y también son sometidas a un gran sufrimiento, pero también se insiste con que a la sociedad no le importa todo este dolor. Por lo tanto, la única forma de lograr la liberación trans y para que sean felices también es a través del cuidado en la comunidad. Si bien en esta narrativa hay mucha verdad, recordemos que la sociedad no es la única salvadora de estas personas. En esta presentación voy a hablar de la historia de las redes de cuidado para las personas trans, para hablar de por qué es importante también destacar las contradicciones en las prácticas de cuidado. También utilizo la definición de Fisher. ¿Qué es el cuidado? Una actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en el mundo lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotros y nosotras mismos, al entorno y todo lo que queremos unir en una red compleja que preserva la vida. Como se dijo anteriormente, esta presentación es parte de mi investigación de maestría. Analizo 25 entrevistas de historia oral y también trabajo con transcripciones de más de 150 entrevistas de historias de vida que se realizan en la actualidad en Nueva York. Es uno de los mayores archivos de Estados Unidos en esta materia, con acceso abierto a las entrevistas. Pero no se ha utilizado mucho para la investigación.
Estamos hablando de la importancia de la accesibilidad en este sentido y también de centrarnos en las experiencias de las personas trans y de la disponibilidad de material de audio y de transcripciones. Todas las personas han dado su aprobación para participar. También en proyectos de investigación. En esta presentación destaco 2 entrevistas del proyecto de la ciudad de Nueva York, que trata sobre las experiencias de trans en el cuidado que se brinda en la comunidad. En primer lugar, Naomi Clark, que habla de la situación a comienzos del 2000. También estamos hablando de cómo algunos sitios web ayudan a las personas trans. Voy a hablar ahora de la actividad trans, que voy a explicar más adelante. Me gustaría decir que este pasar o passing sigue sucediendo y se sigue dando este consejo, digamos, y que afecta el cuidado de las personas trans. En segundo lugar, hablo del ejemplo de la casa Transy de Chelsea Goodwin en Brooklyn en los 90 y en los 2000. Con el tiempo, esta casa pasó a ser como un refugio de emergencia para las personas trans en Nueva York. Establezco que este lugar, de forma simultánea, mostró el punto hasta el que se veían afectadas las personas trans, por ejemplo, y cómo por parte de otros actores sociales. Ahora voy a hablar de las experiencias de Naomi Clark con sus experiencias en los 2000. Es una persona trans, era una persona de 40 años, de origen japonés. Ahora trabaja como catedrática en la Universidad de Nueva York, en la cátedra de diseño. Y trabajó también en diferentes lugares. Naomi también participa muchísimo en las políticas trans y fue una de las integrantes de los proyectos que tienen que ver con el tema. Las intérpretes dicen que estás yendo un poco rápido, si pudieras ir un poco más lento. Muchas gracias. Naomi también participa en las políticas trans y fue una de las primeras integrantes del proyecto Silvia Rivera Rights, un colectivo jurídico trans fundado por Dean Spade. Su entrevista habla sobre la importancia de los primeros años del Internet en la formación de la comunidad trans. Naomi habla sobre cómo los integrantes de los foros para mujeres trans, de hecho, evalúan los objetivos de la transición. Creada en 1996 por la mujer trans Susan Larson, Susan's Place, este lugar, era y sigue siendo uno de los sitios web centrados en las personas trans más populares. En junio de 1998, Susan's Place brindaba recursos trans, una biblioteca, un sistema de mensajes, un foro de chat y el primer motor de búsqueda web dedicado exclusivamente a recursos trans en 1997. Todo esto surgió antes que Google, al menos un año antes. Naomi descubrió a Susan's Place en 2002 antes de encontrar una comunidad trans en persona en su residencia en la ciudad de Nueva York. Naomi habla sobre Susan's Place y cómo fue el único lugar donde puede tener acceso a otras personas trans. Sin embargo, dijo también que otros integrantes de los foros decían que lo que querían hacer era pasar como objetivo para su transición. Creo que no compartí el audio, así que lo voy a hacer ahora. Thank you for your patience. It was all this very, like, passing oriented. Como que la gente se centraba en esto de pasar. Y era un consejo de transición muy conservador. Era como que, bueno, sí, puedes poner una foto tuya con maquillaje
no se hablaba de liberación trans o de algo así. No tenían una actitud positiva trans. O sea, a mí me molestaba, pero también quería darme cuenta de cómo podía sobrevivir y eran las únicas personas trans que conocía. Una perspectiva que me ayudó para entender las experiencias de Naomi es la de la transnormatividad o la normalización de los cuerpos e identidades trans a través de la adopción de instituciones cisgénero por parte de las personas trans. Por ejemplo, la normatividad de género, el establecimiento médico, instituciones gubernamentales, documentos de identificación y narrativas históricas. Los transcreadores de material en línea que proporcionaban consejos sobre las tecnologías de transición destacan las tensiones y los problemas tras esta política de pasar. Si bien Naomi critica cómo los integrantes de Susan Place muchas veces no participaban en políticas transcríticas, también reconoce la importancia de estas prácticas para los integrantes de esta comunidad online. Ella sostiene que la mayoría de los consejos buscaba ayudar a los integrantes a zafar, digamos, y a darse cuenta cómo podían lograr que la gente les tolerara. En el mundo donde las personas trans tienen que sobrevivir, especialmente con mujeres trans, muchas veces esta idea de pasar es una forma de autocuidado, digamos, para seguir en este mundo. Si bien estos consejos sobre pasar muchas veces van en contra de los ideales transformativos, el acto de intercambiar consejos es una parte importante del cuidado de la comunidad en espacios en línea como Susan's Place, porque transmite un intento de ayudar a otros a persistir mientras viven en su condición de trans. Sin embargo, académicas trans como Jules Jill Peterson dicen que esta idea de pasar se sigue centrando en la cisnormatividad y en la condición de ser blanco. Estos espacios trans, de hecho, representan valores heterogéneos que muestran un cuidado que muchas veces tiene mucho poder. Te quedan 5 minutos. Dentro de las historias de vida seleccionadas para el proyecto de la Ciudad de Nueva York, muchos entrevistados hablaron sobre las dificultades para conseguir una casa y cómo lidiar con la discriminación. Aquí destaco 2 entrevistas, Chelsea Goodwin y Rusty Maymore, que participaron en este proceso de vivienda. Si bien ellos no querían que su casa se transformara en un lugar de refugio para las personas trans, sí lo hicieron en ese momento en esta casa de transición o Transit House en Brooklyn. Y ella habla de qué sucedía con estas personas trans en ese momento. Aún esa ley hablaba de los refugios, que quiere decir que cada vez que un trabajador o trabajadora social, discúlpenme, se trancó. Cada vez que un trabajador social o trabajadora social recibía a una persona trans, no sabía qué hacer con la persona y nos llamaba o sin avisarnos, la mandaba a nuestra casa y yo estaba trabajando en la oficina, sonaba el timbre, bajaba y había una persona trans sin hogar y bueno, le preguntaba, ¿cómo te ayudo? Y pasaba así, la persona me decía, soy de tal institución, refugio, organización, que me enviaron para acá y estaban ahí con el bolsito y yo les decía, bueno, está bien, entra y vemos cómo podemos ayudarte. Chelsea Goodwin describe el tiempo que pasó en el Transit House diciendo que era trabajo social, pero claro, nadie le estaba pagando y no había estudiado. Muchas de las personas que habían sido abandonadas por una cantidad de agentes de cuidado, autoridades de la vivienda y otros actores sociales o del Estado, también trabajadores sociales. Los entrevistados tuvieron que buscar otras soluciones para las dificultades de vivienda. Y también tuvieron que encontrar soluciones creativas.
algunas personas se vieron muy afectadas por la injusticia económica, por la discriminación de vivienda y también por la violencia. Seguir viviendo en un mundo trans implica la existencia de prácticas de cuidado que compiten entre ellas. Si bien es importante, como dice Malatino y Amy Marvin, tener este cuidado, no podemos simplemente pasarlo por alto y pensar que es inocuo. Al comienzo de la presentación hablé de las éticas transgénero y cómo afectan a la sociedad también. Creo que parte de esta narrativa es verdad. Y sin este cuidado, nuestras comunidades no sobrevivirían ni florecerían. Pero tenemos que tener en cuenta otros aspectos que no son tan buenos del cuidado, porque tenemos que tener en cuenta que algunas personas trans no siempre tienen una experiencia del cuidado de la misma forma. Por eso el cuidado puede ser complejo también, y si lo estudiamos podemos comprender mejor las experiencias trans. Muchas gracias. Thank you very much, Theodore. Okay, so Muchas now gracias, Theodore. Pasemos ahora a la presentación de Max Orban, que no pudo estar aquí con nosotros, pero nos envió un video con la presentación. Lo voy a reproducir. First, I'm going to read their introduction. Max Osborne MA, is a PhD candidate at the City University of New York Graduate Center and John Jay College, USA. They hold a master's degree in forensic Tiene una psychology. maestría en psicología. Just a second, I'm making sure that I share with sound. Could you hear that? I'm not sure I'm sharing with sound. Pueden escucharlo, creo que no tiene sonido. Yes or no? Sorry. ¿Sí o no? ¿Se escucha? It doesn't matter, but could you hear? Oh, right. This should be English. Too. Pueden escucharlo. Debería salir por el canal de inglés, el original. Oh, yeah. Does anyone remember quickly how to share with sound? Bien, ¿se acuerda de cómo compartir sonido? Sí, en las opciones de compartir pantalla se puede compartir sonido. Okay, sorry. And if you want, I can. Should be advanced video. Oh, share sound. Share sound. I think. Share. Can you see and hear now? Well, can you at least see? Hi, good morning. You see? My name is Max. Yeah, we can. Yes. But Mauricio asked if you could play it at 75% speed, Yeah. and I think because we're missing a presenter, you probably can, and we can just keep an eye on time. Oh, yeah. But could you hear it? I can hear it, yes. Sorry. Okay, so I'll play it now. Hi, good morning, everyone. Buenos días a todos. Mi nombre es Max Osborne, soy doctorande del John Jay College y voy a presentar sobre experiencias de cuidado mutuo de personas trans durante la pandemia del COVID. Me disculpo por no poder estar con ustedes. Tuve una mastectomía la semana pasada y tuve algunas complicaciones inesperadas. Y la visita de seguimiento entró en conflicto con esta presentación. Así que me disculpo por eso y espero estar en el resto del fin de semana.
y voy a visitar la plataforma, así que déjenme preguntas y voy a responderles. Y quiero agradecer a los organizadores de la conferencia por ser tan flexibles y permitirme poner este video y acomodarse a mis necesidades de salud trans. De nuevo, como muchos sabemos, las personas trans y no binarias enfrentan obstáculos para acceder a servicios de apoyo, como impedimentos al acceso y temas de acceso financiero. Muchas de las presentaciones de este fin de semana imagino que van a relevar estos obstáculos. Como resultado, forman redes de cuidado, ya que muchas personas prefieren acudir a sus pares y no a prestadores e instituciones. En el libro Transcare se dice, algunos acudimos a unas y otras por la desvinculación de las instituciones. Nos cuidamos unos a otros para lidiar con estos rechazos. La historia de este cuidado comunitario incluye las interacciones entre pares, pero también grupos de apoyo, activismo, la recolección de fondos y el envío de cartas. En el último año y medio, la pandemia intensificó las desigualdades existentes y barreras de acceso, y también disparó una expansión del apoyo intracomunitario, y ese es el tema del que quiero hablar más adelante. Así que me enfoqué en dos preguntas. ¿Qué estrategias usan las personas trans y no binarias para recibir y dar apoyo emocional y material? Y dos, ¿cómo la pandemia del COVID ha impactado en las redes de apoyo trans y no binarias? Estos datos vienen de mi disertación, que es un proyecto más amplio sobre los contactos institucionales y búsqueda de apoyo entre personas binarias y trans, no binarias y trans. Incluí datos de 31 participantes que se identificaron como transgénero o no binarias. Realicé entrevistas semiestructuradas a través de Zoom en el otoño de 2020 sobre temas de identidad, riesgo y seguridad en contextos, encuentros con la policía, búsqueda de ayuda y apoyo en servicios y la pandemia. Para dar un panorama de la muestra, las edades iban de 21 a 56 años, con una media de 31 años. Y muestro panoramas de raza, género y orientación sexual, pero quiero que sepan que le pedí a las personas que se identificaran, se autoidentificaran con las personas que les parecieran, con las palabras que les sintieran cómodas, y preferí no dar una lista taxativa, y eso dificulta un poco resumir la información sobre la muestra. Sobre el género, quiero decir que 2/3 de las personas se identificaron como no binarias, aproximadamente. Esta es una forma de verlo. Y también como alternativa, noto qué porcentaje de las personas se identificaron como transmasculinas, ya sea binarias o no binarias, transfemeninas, binarias o no binarias, ya sea sin mencionar masculinidad o feminidad. Y nuevamente es complicado porque las personas usan muchas identidades para describirse, o usan términos que no usan muchas otras personas. Así que creo que ninguna de estas presentaciones puede cubrir totalmente la complejidad de las identidades. Todavía estoy definiendo cómo usar la información sin reducir a las personas a categorías que aplanan sus identidades. Un tema final, cuando me refiero a una participante en particular y su género,
o su orientación sexual, uso las palabras que eligieron para autoidentificarse. Para el resto de la presentación quisiera hablar de algunas ventajas y desventajas que las personas trans y no binarias encuentran al interactuar con redes formales de apoyo. In terms of people's experiences during the pandemic, findings were fairly consistent with En términos de the pandemic exacerbated existing barriers to accessing formal support. las experiencias de las personas durante la pandemia, Mental health and financial needs, and encountered provider overload and burnout. Unsurprisingly, during the pandemic, trans and non-binary people frequently turn to informal sources of support, such as friends, family, partners, and each other. Notably, most of the people I talked to discussed muchas de las personas con las que hablé describían que no solo recibían cuidados, pero también people in their community daban cuidados como parte de un esfuerzo organizado o entre pares. Así que muy pocas personas se describen como simples receptoras de cuidados. Este es solo uno de los temas que surgieron, de las cosas que intercambiaban las personas, como alimentos y provisiones, donando para fondos de fianzas, intercambiando información o habilidades como enseñanza y traducción, y recolectando fondos para cubrir costos de atención. Hay una cita que quiero compartir de una persona no binaria de Vietnam de 26 años explicando por qué se volcaba a redes informales de cuidado. Las instituciones ya están evitando cuidarnos, o los sistemas están comprometidos actualmente. ¿Por qué iba a confiar en alguien que no ha podido ayudarme? ¿Por qué no me recostaría sobre las personas que están en la misma aquí, como yo estoy, como mis vecinos, como mis amigos, mis amantes, quien sea? O sea que la identidad es muy importante para sentirse cómodos en la atención. Y hay una tendencia a recibir cuidados de personas que están en la misma situación y con la que se pueden relacionar. Y este es el sentimiento que comparten una serie de entrevistados. También quiero hablar de algunas fortalezas en las redes de soporte durante la pandemia y sobre todo cómo las personas, la socialización y comunicación de las personas trans cambiaron. Los círculos sociales se redujeron y eso dio emergencia a barreras y límites. Y las redes se expandieron. Las personas notaron que sus círculos sociales se redujeron en tamaño, pero se acercaron más. Les conocides, amigues, círculos familiares menores, pero que las personas las identificaron como más confiables. Esta es una cita de una mujer blanca, judía y latina de 26. Han cambiado las relaciones de todos. Creo que la cuestión es de quién es un amigo, quién es un conocido. Desde que esta situación empezó, se ha hecho menos ambigua. Yo conozco quiénes son mis amigos y sé quiénes son mis colegas y sé quiénes son mis conocidos. Eso es más blanco o negro ahora. Ha sido un momento de mucho aislamiento para mí. Siento que hay muchas menos personas que puedo llamar para que me apoyen. Las personas que puedo llamar realmente puedo confiar en ellas. Y esta es otra cita de una mujer negra hispana de 56 años hablando de cómo se acerca a ayudar. Porque por la pandemia chequeaba regularmente con las personas, porque uno nunca sabe. Las personas son importantes para mí, las personas son importantes, especialmente mis círculos cercanos. Así que intento mantener contacto para asegurarme que estén bien.
intento hacer algo todos los días. Esencialmente, los participantes reportaban contacto más frecuente, intenso, con menos personas, especialmente dando y recibiendo cuidados, compartiendo recursos materiales, pero siempre un intento de mantener frecuente contacto con personas que pudieran tener necesidades. Y los participantes hablaron sobre cómo desarrollaron habilidades para la comunicación durante la crisis. Una de las mismas participantes que mencioné decía: durante la pandemia estamos siendo testeados en nuestra necesidad de adaptarnos a comunicar con quien sea que queramos acercarnos. O sea que las personas tuvieron que articular más sus necesidades emocionales hacia las otras personas, sus límites que deseaban y que no deseaban de las interacciones, y mencionaron que estas habilidades mejoraron como resultado de la pandemia. O sea que el cambio en la interacción modificó las formas de comunicarse para la interacción. No solo eso, pero la comprensión mutua de que todo el mundo estaba con estrés creó oportunidades para mandar empatía a otras personas, y también disparó una tendencia de estar más sensible a las necesidades de otros. Y también a ser más proactivos y más explícitos sobre estas necesidades. Así que no solo hay un cambio sobre el cuidado, pero también en la forma que los procesos de cuidado e interacción sucedieron. Y por último, apareció el involucramiento con grupos de cuidado mutuo durante la pandemia, que ese involucramiento antes no había aparecido. Y esta es una respuesta obvia a la mayor necesidad de cuidado y a las dificultades de las instituciones formales de cuidado. Y las personas se sintieron especialmente impulsadas a hacerlo. Así que la pandemia fue un catalizador para personas que antes no habían estado involucradas en experiencias de este tipo para involucrarse. Obstacles to trans people giving and receiving care during the pandemic. The first being social isolation, and the second being increased strain on existing networks. Although, as I mentioned, many people felt newly. Aunque, como mencioné antes, muchas personas se involucraron en cuidados comunitarios y a hablar con sus seres queridos, la falta de interacción social tuvo un costo de salud mental y afectó los procesos de cuidado para muchas personas. Si bien entendemos que muchas personas estaban estresadas, se creó la sensación de que como muchos, todos estábamos pasando un mal momento, había más posibilidad de acercarse y pedir ayuda. Esta es una cita de una participante blanca, judía, no binaria. Todos estamos lidiando con mucho estrés separadamente, y a veces hay menos apoyo diario o hay ayuda preventiva. Y no recibo interacciones que sean nutritivas, tróficas. O sea que hubo una carga sobre las personas que experimentaban mayores niveles de desigualdad. Esta es una cita más larga de una persona indígena americana. Ya sabemos que las instituciones nos han fallado y ahora tenemos que comprender por qué también lo estamos haciendo, porque no podemos, de hecho,
trabajar con otras personas y muchas nos siguen fallando. Siempre hay que estar comunicando las necesidades y los límites, y también es algo que es más fácil para algunas personas que tienen privilegios o grupos privilegiados. De hecho, es necesario procesar las emociones de cierta forma. Y cuando uno tiene que colmar necesidades básicas, no es tan fácil hacer lo otro. También se ha demostrado que las redes informales de cuidado en las comunidades pueden replicar las jerarquías de poder que ya existen. Chris Barcelo hizo un proceso de crowdfunding y encontró que las personas más privilegiadas, blancas y transmasculinas, logran llamar la atención de las personas con mayor facilidad cuando necesitan recabar fondos. Las personas en la comunidad que están muy estresadas y son las que menos acceso tienen por ejemplo, el cuidado de la salud mental y otros recursos para poder lidiar con su estrés. Y ahora en el medio de la crisis se les pide que por sí solas puedan lidiar con las experiencias traumáticas, etcétera. Y realmente se les dio una carga impresionante. Y esta carga se ve cada vez más intensificada. Bueno, recapitulemos. Con respecto, las personas trans tienen que fortalecer sus redes de comunicación, también sus límites y también participar en esfuerzos comunitarios de cuidado para ayudar a quienes están sufriendo más y así detener la reproducción de desigualdades y mejorar el acceso a los recursos. Por eso sugiero que todos aprovechemos esta oportunidad para utilizar los recursos y trabajar con las redes de instituciones, mejorarlas también. Y también los integrantes de la comunidad deben participar activamente. Hay algunas personas que son las que mayores obstáculos tienen para llegar a estos recursos. Y es necesario también analizar quiénes están quedando por fuera de la red de cuidados y también quiénes son los que asumen la mayor responsabilidad a la hora de cuidar a otros. Me gustaría también terminar con esta cita que inspiró el título de mi presentación. Es una cita de una persona blanca de 30 años con variante de género lesbiana. Habla sobre las personas queer en la comunidad y su género, que de hecho fomenta y va más allá de la institución. Es fascinante porque cuando hablamos de las las escuelas, las universidades, etcétera, creo que hay como un tratamiento diferente y creo que no va a terminar así nomás. Bueno, pero tengamos esperanzas porque esta investigación es buena y creo que la academia también sigue siendo una institución como el sistema jurídico, los servicios sociales, la salud, etcétera. Y tenemos que reconocer el proceso que está teniendo lugar también fuera de estas instituciones. Y también es difícil establecer estas prácticas y hablar de ellas, sobre todo en una presentación de 15 minutos, pero quedo disponible si quieren hablar del tema más adelante y pueden hacer preguntas o comentarios sobre este trabajo que es un trabajo en curso. Muchas gracias. Muy bien, la presentación de Max, y ahora pasamos a la última presentación de Leo Valdés de la Universidad de Rutgers, que es un estudiante de doctorado en el Departamento de Historia en la Universidad de Rutgers. Estudia la historia de la diáspora, de las diferentes culturas y también de las políticas
de resistencia. Leo dice que podemos debatir su trabajo en las redes sociales. Leo, te damos la palabra. Muchas gracias, Francisco. Voy a compartir la pantalla. Lamento, denme un segundo. No estoy pudiendo compartir la pantalla. Usually I just hit share my screen. Does anyone have ¿Alguien me puede ayudar? Estoy intentando ayudarte, Leo. Te voy a poner como co-hospedador. Oh, yeah, you're a co-host. You should be able to do that. Ahora sí deberías poder compartir la pantalla, a ver. Laura, are you there? You have any ideas? A ver si otro panelista puede ayudar. There we go. Ahora sí, muy bien. So, can you all see my presentation? ¿Ven la presentación? some mountains. Vemos una imagen con montañas. You can see, okay, so you can see my desktop. I'm sorry, everybody. Just give me 1 second. Les pido unos segundos para configurarlo. Cuando haces clic en compartir pantalla, ahí podés elegir qué pantalla vas a compartir. I You see. might have to disable share screen first to restart it. Right. Okay. All right. What is going on? I am so sorry. I don't know why this is happening. Sorry, I'm nervous, so I can't really think straight. Okay, it looks like I should be able to share now. Do you all see it? ¿Ahora lo ven? ¿Ven la presentación? Sí, ahora sí. Bueno, voy a intentar compensar el tiempo perdido. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy estudiante de doctorado de historia. Mi presentación se llama En la sombra de la ciudad de los servicios de salud, historizando las experiencias de personas trans latinas inmigrantes durante la pandemia de coronavirus. Leo, lamento interrumpirte, pero por favor no hables tan rápido. Tranquilo, puedes usar los 15 minutos, no hacemos preguntas y respuestas, pero te pido que vayas lento. Esta presentación se basa en un artículo que se publicará en el otoño y que se basa en una investigación que hago todos los veranos con el proyecto de historia oral de los latinos de Nueva Jersey. Lo que hacemos es entrevistas con estas personas Latinx en Nueva Jersey. ¿Por qué es importante? Porque Nueva Jersey tiene una subrepresentación en la historia latina. Lo mismo pasa con Nueva York. Nueva Jersey, Nueva York en el área metropolitana tienen la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Quizás uno piense que es el oeste o lo que sea, pero no. Es Nueva York y Nueva Jersey. Bueno, un poco de historia. Cuando Mercedes Martínez, de hecho, estaba sola en la cama luchando contra el COVID en el hospital universitario, comenzó a ver demonios
a medida que describía sus alucinaciones. Tenía muchísima fiebre, empecé a ver demonios, vi cosas raras, lloraba y lloraba, lloraba muchísimo, pensé que me iba a morir. Martínez es una mujer transgénero indocumentada que vive en Nueva Jersey, como muchos de sus de otras personas en ese lugar. Trabaja en las sombras y muchas veces la mayoría de las veces no tiene acceso a la salud. New Brunswick en New Jersey está entre medio camino entre Filadelfia y Nueva York. De hecho, también está muy cerca del conglomerado de Johnson & Johnson. New Brunswick es una ciudad muy interesante, tiene unas 55.000 personas y la mitad de ellos son de origen hispano, según el censo. Y dentro de la población hispana, un 30% aproximadamente son mexicanos. Tenemos algunos datos que describen la ciudad. En 2017, el ingreso medio fue más de $38,000. Pero en las otras áreas residenciales, por ejemplo, donde están Johnson & Johnson, el ingreso medio fue mucho mayor. Es sorprendente ver que la tasa de pobreza también es muy alta. New Brunswick entonces se caracteriza por esta segregación económica y racial. Hay como una franja de actividad comercial donde está la sede de Johnson & Johnson, el campus universitario, etcétera, pero de forma segregada hay una calle que se llama French, la ven en la imagen. Allí se encuentra la comunidad Latinx. Desde los 60, New Brunswick se ha transformado muchísimo. En primer lugar, la inmigración de Latinx. En el 50, por ejemplo, la ciudad contaba con un 95% de población blanca. Y de hecho, algunos años después, la mitad de esa población se fue del lugar. Porque esto pasó con muchas otras ciudades en Estados Unidos, como que las personas blancas huyen, digamos, de cierta forma, porque ven que están llegando nuevos inmigrantes. Esto pasó, por ejemplo, con los inmigrantes de Puerto Rico, que tuvo lugar en la segunda parte del siglo XX. En primer lugar, el gobierno de la ciudad tuvo una crisis fiscal, y porque claro, pudo recolectar muchos menos impuestos porque se fueron tantas personas blancas. Esto también afectó las comunidades puertorriqueñas y la comunidad negra. Por ejemplo, se dieron varias asociaciones entre el gobierno y otras instituciones y Johnson & Johnson también. También con respecto a la comunidad Latinx que seguía creciendo, en especial la comunidad mexicana. Un ejemplo de estas visiones opuestas es que, por ejemplo, hay un parque que se llama War Memorial Park en la mitad de la ciudad, pero se le dio un nombre diferente. Ahora se llama Parque Oaxaca, que es una ciudad del sur de México. Y también se la rebautizó. Hay gente que le dice Parque Jotería, que quiere decir el parque de los homosexuales, que se usa de forma peyorativa. Esto nos muestra cómo es la ciudad y por qué es tan importante esto para todos nosotros. Aquí tenemos un testimonio. Solamente trabajé con mujeres trans en este estudio, pero esto lo voy a modificar pronto porque es un proyecto en curso. Lisa Méndez, una de las mujeres que entrevisté de Guatemala, y antes era una inmigrante indocumentada. Estas personas trabajan y viven en una comunidad latina pobre en Brunswick, y yo lo que estudio es que para entender a estas personas no solo tenemos que centrarnos en el género, sino en la raza, en la etnicidad también. ¿Por qué? Porque las personas trans que provienen de estas comunidades, lo primero que hacen al ingresar a estas comunidades depende más bien de la cultura en la que nacieron.
Y creo que este es un método muy importante para poder avanzar en los diferentes estudios trans. Y cuando también trabajamos con las diferencias económicas. Como dije Lisa Méndez, son como sexiles en inglés o exiliadas por géneros de sexo, por materia de sexo o algo así. La idea es enfatizar o destacar la opresión sexual. Y cuando hice este trabajo, encontré que las mujeres trans en otras historias historias orales y también hombres también muchas veces son oprimidos por su género mucho antes de que salieran del closet como trans, digamos, mucho antes. Esto es algo muy importante de la comunidad trans de New Brunswick. Lisa Méndez, de hecho, pudo o está por convertirse en ciudadana y muchas veces ha sido identificada como un hombre homosexual. Y muchas veces esto también implica una violencia ontológica y violencia administrativa. Y también nos muestra qué es lo que sucede. Muchas veces, o en el caso de ella, tenía relación con la opresión cisgénero. Bueno, la comunidad latina de latines también se refleja en lo que le sucedió a Lorena Borjas, una mujer transgénero de México que vivió en Nueva York, hasta su fallecimiento en 2020 falleció por coronavirus, desafortunadamente. Era una mujer muy importante en la comunidad de New Brunswick. Recuerden que New Brunswick queda a 2 horas de la ciudad de Nueva York. Lorena Borjas era modelo para Martínez. Leo, te quedan 6 o 7 minutos. Por favor, ¿podrías ir un poco más despacio? Esta es una cita de Mercedes que dice que antes de la pandemia organizábamos eventos para ayudarnos unas a otras como mujeres trans, organizábamos bailes, eventos, si había alguien enfermo o bueno, lo ayudábamos de alguna forma. Y esto se hacía antes de la pandemia y muestra de hecho que tenemos a estos eventos iban no solo personas trans, sino personas cisgénero también. Y los llamaban eventos o shows donde teníamos artistas latines como Paulina Rubio, por ejemplo, etcétera, para poder recabar fondos para la causa. Una de las formas en las que analizo los proyectos de ayuda en este sentido para estas mujeres trans latines y para toda la comunidad es a través de su trabajo. Tenemos que saber mucho más sobre los patrones de trabajo de las personas trans y dónde trabajan también, porque en New Brunswick en particular la mayoría trabaja en fábricas y galpones en Nueva Jersey. Fíjense, esta es una imagen de donde trabajaba Mercedes Martínez en una fábrica de cosméticos o de perfumes y antes de eso una fábrica de vestimenta. La investigación muestra que estas mujeres trans están muy por dentro del sistema o el patrón de inmigrantes indocumentados. Por supuesto, no es un trabajo a tiempo completo, no tiene prestaciones sociales, muchas de estas personas no tienen documentos, por eso no tienen recursos. Por ejemplo, si las echan del trabajo por un tema de discriminación o de otro modo. Una de las citas que me gustaría destacar en este sentido es esta, cuando ella trabaja. Fíjense en la pantalla, me discriminaban porque no me permitían entrar al baño de mujeres. El jefe no quería que entrara yo al baño de mujeres porque soy una chica trans. Quería que yo llevara un papel certificando que yo era una chica totalmente trans. Una parte, las historias orales son un excelente método porque de hecho destacan las palabras que usan las personas trans para describir su experiencia y no lo que dicen la gente cis o lo que dicen los profesionales del campo médico, por ejemplo. No dice completamente haber finalizado la transición o luego de la cirugía, no, ella dice yo era una chica totalmente trans.
Ni siquiera dice mujer, dice chica totalmente trans. Por eso el tema lingüístico es tan rico a partir de estas historias orales. Pero aquí en particular lo que nos muestra la transfobia es esto de no se permite la sindicalización de los trabajadores. Esta es una de las consecuencias de la transfobia en la comunidad latina. Es una comunidad que ya es pobre y ya le hacen falta muchos recursos. Y de hecho todo esto se ve exacerbado por la transfobia. Te quedan 3 minutos. Uno de los aspectos más interesantes de esta investigación es que a pesar de la transfobia en la comunidad, hay elementos de la comunidad que realmente nutren a la comunidad trans su sobrevivencia. Uno de estos es los aspectos culturales que alimentan el crecimiento de la comunidad trans. Una de las preguntas de investigación es por qué las personas trans viven en New Brunswick, cuando Filadelfia está tan cerca y cuando en realidad viajan a Nueva York por necesidades laborales, porque como decía, a pesar de la concentración de recursos de atención en salud en New Brunswick, no van ahí. Y una de las razones por las que las personas trans permanecen en New Brunswick es porque la gran influencia de cultura oaxaqueña en la comunidad. Oaxaca es un estado al sur de México, como ven en la imagen. Una de las culturas dentro de Oaxaca es la zapoteca, y la zapoteca tiene la figura de las muyes. Estas mujeres que investigo no están vinculadas a las culturas mexicanas, pero dicen que la influencia de esta cultura en la cultura oaxaqueña más amplia les da a las mujeres de New Brunswick los recursos culturales y a la comunidad latina en general con los recursos culturales para lidiar con las identidades no conformes al género y para aceptarlas más. Así que este es uno de los resultados de mi investigación, que hay elementos que emergen de las culturas racializadas de las que vienen las personas y que demuestran e ilustran otras formas de ser trans. Y en último lugar, solo quiero decir que la pandemia golpeó en 2020 y eso impactó a la comunidad, sobre todo económicamente, porque muchas de ellas trabajaban en empleos golpeados por la pandemia, y que debo decir que en general creo y mi análisis destaca que los trabajadores racializados llevan la carga de muchas necesidades materiales que es necesario comprender, porque nos permite ver que la normatividad de género es una categoría fundacional regulando la sociedad. Así que tener en cuenta la raza, la etnicidad de las comunidades trans, de las poblaciones trans, es muy importante. Gracias y disculpen por los problemas al inicio. Gracias. Esta fue un panel muy interesante. No tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. Creo que algunas preguntas y respuestas están siendo respondidas en el chat. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas en la plataforma. Tenemos que cerrar este panel ahora. Francisco. Quiero hacerles saber vamos a dejar las inscripciones abiertas para la conferencia, pero les pedimos que las personas que no están inscritas tengan paciencia porque nos está tomando tiempo procesar las inscripciones y no podemos darles de alta inmediatamente, solo para que sepan. Muchas gracias. Las preguntas y respuestas van a estar en la plataforma Juga. Gracias a todos por participar y les vemos en la próxima sesión.